yo primero soy tinogasteño, nacido en Catamarca. Tinogasta queda a 300 kilómetros de la capital de Catamarca, de San Fernando. En aquel tiempo, son casi más de 80 años atrás, era muy distinta la vida de los jóvenes, de los chicos y nosotros. Yo soy el octavo hijo de mi familia, el menor de todos. Desgraciadamente ya fallecieron todos mis hermanos, el único que queda de la familia soy yo. A los 5 años fallece mi madre, entonces me auxilia mi abuela, que no sabía leer ni escribir. Pero allá iba a la escuela, quien quería ir, quien no iba, no había ninguna obligación. Pero a mí siempre me gustó estudiar. Desde ya hice todo el primario, con decirles que yo me firmaba los boletines, porque como mi abuelo no sabía firmar, cuando recibía algún documento o algo que tenía que coger, pues ponía el dedo. Entonces yo firmaba yo los boletines y así fue que terminé 7º grado. En eso mi hermano, el mayor de todo, entra a trabajar en YPF en Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia existe que ahora creo que es universidad, un colegio grandísimo de la obra de Don Bosco, el Salesiano de Anfunes. Entonces me consigue una beca para ir a estudiar ahí electrónica. Hice los 3 años en Comodoro Rivadavia del ciclo básico. En el 51 me vengo acá a Buenos Aires, porque mi hermana ya eran mayores, estaban casadas, entonces vivo con una de ellas. El 19 de febrero del 51 ingreso a la Fuerza Aérea como técnico de electrónica. Pero tenía el ciclo básico solamente, o sea que tuve que hacer los 3 años posterior de técnico. Y al recibirme de técnico, ya era otra forma de estar más posibilidad de poder seguir progresando. Y gracias a Dios la Fuerza Aérea me dio mucho, porque me dio la facilidad de que podía seguir estudiando, me dio la facilidad de que podía seguir de profesor de equipos radioeléctricos de avión. Porque además de ser técnico en electrónica, que era el tiempo de la lámpara, de la válvula que le decían, después vinieron los transistores, tuve que hacer los transistores, después los integrados y todo lo demás. Pero era muy difícil. ¿Se imaginan la alegría que tuve cuando en 3er año junté varios elementos, por ejemplo, las válvulas, condensadores, resistencia, y que salga hablando? Encendía y que escuchara que era un montón de fierros y que salga una voz. Y no hablemos cuando hice el curso de televisión y que se veía por televisión también. Eso me ayudó mucho en toda la parte de electrónica, porque además en Fuerza Aérea tenés los equipos electrónicos, pero tienen que ser especiales. Para eso hay que hacer cursos, por ejemplo el BOR, el ILS, son todos sistemas que no se ven en todos lados. No es como una radio, una televisión, una cosa que está a la mano de todos. No, que esos equipos son especiales y se sigue haciendo. ¿Y qué pasó a partir del golpe del 55 en la Fuerza Aérea? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cuándo? Después del derrocamiento de Perón. Bueno, resulta que justo ese año estoy haciendo el servicio militar, porque en mis tiempos se hacía el servicio militar a los 20 años.
Entonces yo en el 55 estoy haciendo el servicio militar en el ejército. Resulta que al estar trabajando en la Fuerza Aérea me pide como soldado que lo haga en la Fuerza. Pero como en el ejército sabían que yo ya estaba estudiando electrónica, entonces no me quiso dejar. Y con el sorteo me tocó el 545, el número de sorteo, y era hasta el 700 que iban al ejército. Después iba a Fuerza Aérea y después la Armada, según el número de sorteos. ¿Sabían de ustedes? Bueno, entonces el ejército no me deja que vaya a hacer servicio militar en la Fuerza Aérea, que tenía que hacer, y lo hice en el regimiento 2 de comunicaciones de Citibel. Y ahí, en ese lugar, éramos todos estudiantes generalmente. Como yo no éramos, el certificado decía no era soldado, sino aspirante a oficiales de reserva. Inclusive salí con el grado de subteniente, pero inclusive para poderme enganchar en el ejército. Pero yo ya dije, no, sigo en la Fuerza Aérea y lo seguí así hasta el momento. ¿Y con el golpe de Estado que preguntaba? Bueno, el golpe de Estado, a nosotros el ejército nos mandaba, estuvimos en la calle continuamente ¿se acuerda que había, no sé si ustedes estaban, qué edad tenían? Nosotros todavía no estábamos, pero lo conocemos porque lo hemos estudiado. No, nos hacían recorrer toda el mes prácticamente, toda la ciudad por los disturbios y todo eso. Pero como ese regimiento era favorable a Perón, ahí había diferencias entre los jefes, inclusive estaba Cogorno, que después al año siguiente lo fusilaron. Cogorno era el jefe del regimiento del 2 de comunicaciones que éramos nosotros. El año siguiente lo fusilan. Y a partir de ahí, ¿usted notó cambios dentro de la fuerza, de lo que ya estaba viviendo? ¿De la fuerza aérea? No, la Fuerza Aérea prácticamente siempre fue media, se abría, como en algún tiempo decían panqueques, que se van vuelta en el aire. Pero generalmente no hacía revoluciones, algunas sí hubo, pero por ejemplo en el ejército era una guerrilla entre los azules y colorados, que inclusive en la base de Morón una vez vinieron en una de las revoluciones con cañones y cañonearon. Inclusive tenemos ahí en la sala, porque en Morón era una base que era internacional. Entonces tenía el salón para los pasajeros y tenía un tipo de vidrios especiales. Y con los bombardeos, de los cañonazos, se rompieron los vidrios, quedaron algunos buenos y otros malos. Igual tenemos una escuela aquí en Morón, que es la escuela que salen técnicos de comunicaciones, técnicos aeronáuticos, equipo de mecánico de aviones, que estamos bastante, muy buena. Y ahí en toda esa etapa, digamos, 60, 70, ¿usted dentro de la Fuerza Aérea qué hacía? Yo era técnico en comunicaciones. Y como siempre digo que en la Fuerza Aérea nos ven trabajar. Había yo y otro muchacho más, que éramos los dos técnicos recibidos, y nos gustaba trabajar y trabajamos cosas. Entonces la jefatura vio la forma de trabajo nuestra y a mí me nombraron bastante joven jefe de radio de la base, estábamos en ese tiempo en Moreno. Era el jefe de radio de ahí, de la base. Y después seguí de jefe de radio hasta que me retiré
en el 86. Y ahí usted se dedicaba, estaba ahí en la parte esta de comunicación. Toda la parte de comunicación. Solucionábamos todos los sistemas de navegación de los aviones. Por ejemplo, los aviones tienen 2 VHFs que sirven para comunicarse entre avión y avión y la torre de control. Tiene un board, localizador, un glide slope y haz de planeo. Esos son para aterrizar. Por ejemplo, está la pista. Cuando vos venís con el board, venís derecho para aterrizar en la pista. Después tenés que a 7 kilómetros atrás una lámpara que se ilumina y un sonido de audio que enseña que pasaste por ahí. O sea que estás a 7 kilómetros de la base. A los 1000 metros hay esa misma otra señal que te da para aterrizar. Y a los 100 cuando ya podés aterrizar. Inclusive la de planeo, por ejemplo, como te viene para venir para aterrizar, no venís a 3000 metros, tenés que ir bajando según como te marca un instrumento para poder aterrizar en el lugar. Y bueno, eso son la reparación que tenemos que hacer de todos, es en los aviones y en la pista. ¿Y usted dónde vivía? ¿Había formado familia? ¿Cómo era su vida? Claro, bueno, yo tengo mi familia que me había casado a los 23 años y tuve 2 hijos. Posterior, la diferencia entre la familia y otro, me separé de mi mujer. Pero seguí siendo, con mis chicos siguieron estudiando, como decirle que uno es abogado, la otra es licenciada. Pero después formé familia con otra señora muy buena que me dio un hijo más. O sea que ella tenía 2 hijos y yo tengo un hijo con ella. Mi familia, después estamos siempre unidos porque sigue el núcleo familiar reunido, con decirle que, como decía, que entre las 2 familias tengo 11 bisnietos y 9 nietos. 9 nietos y 11 bisnietos. De las 2, bueno, y desgraciadamente falleció la segunda mujer también. Y ahora quedé viudo directamente y tengo el apoyo de todos mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Y bueno, gracias a Dios andamos tranquilos. Gustavo, sí. En 1982, usted cuando el 2 de abril, sí. ¿Qué estaba haciendo? El 2 de abril, bueno, yo trabajaba en la base. Cuando llego a la base, tenemos a las 7 de la mañana hacemos una formación. Y ahí presentamos la falla, lo que hay que hacer y todo eso. Y ahí fue de que nos enteramos de que se había tomado la isla. Pero nosotros ya sabíamos, ya teníamos conciencia de que algo había que hacer antes del 83. ¿Por qué? Por los 150 años. Si nosotros después de los 150 años, perdíamos todo. Perdíamos las 2 islas, ya directamente no había más reclamo. Ahora podemos seguir reclamando. Perdíamos las 2 islas, las Malvinas, las Georgias, las Sandwich, la Antártida, y perdíamos más del 50% del mar continental, si no se hacía una cosa así. O sea que se habla mucho también de Galtieri, de borracho, bueno, todo lo que esto, pero él cuando asumió a la presidencia, el objetivo de él era Malvinas. Pero no, una para subsistir él, porque tenía todo sus contras, que tomando Malvinas,
Si no, lo ven que cómo el pueblo apoyó el tomar Malvinas. Pero eso ya se sabía que algo había que hacer, porque si no perdíamos todo. Inclusive los pilotos de la Fuerza Aérea ya veníamos más o menos preparados de todo. Por ejemplo, los que estaban en San Luis, que estaban los A4B, los de Moreno, que estaban los Dagger, de Tandil, que estaban que teníamos cosas, y después la Armada también, que tenía algunos aviones. Así que... Pero previo al 2 de abril, ¿usted había tenido alguna información de algo? Mira, saber... Además de esto que señala usted, los 150 años, pero sí. ¿Sabía, por ejemplo, de la partida de la flota? No. O sea, la noticia, más allá de esto de los 50 años, sí. ¿Lo sorprende de ese 2 de abril que ese día se recuperaron las islas? Me sorprende a media. ¿Por qué motivo? Porque ya sabíamos que algo había que hacer. Y bueno, dio la casualidad que se hizo el 2 de abril, pero podía haber sido también el 30 de abril, el 8 de abril, cualquiera. Pero algo había que hacerlo. Y a partir de la noticia de la recuperación, ¿qué pasa en la base? En la base, bueno, empezamos a prepararnos. Hay muchos que quieren, por ejemplo, en la base nuestra, no hay, creo que eran 4 o 5 soldados nada más, y todos los más eran oficiales, suboficiales y civiles, gran cantidad de civiles. Como decirte que la mayoría éramos técnicos y de helicópteros, técnicos de motores, técnicos de comunicaciones. Entonces había muchos civiles y muchos militares que querían que cuando llega el momento dijeron, bueno, tenían que ir 4 oficiales, yo y el otro cabo primero, que lo llevé yo como ayudante mío para instalar los equipos allá y trabajar con los aviones. Pero ya más o menos se sabía que algo había que hacer. Y en ese hacer, que es como que lo juntan y lo designan, bueno, va tal equipo donde está usted a las islas, prepárense. ¿Cómo se fue armando eso? No, ya el comando dice, bueno, tienen que ir 4 oficiales. Pero cuando ya necesitaban que nosotros, para instalar los equipos en los aviones, entonces ya dijeron que vaya un técnico, dos técnicos. Y ya el jefe directamente dijo, no, va Andrada con Marchetti, que era el cabo primero. Y ellos, los oficiales, estos 4 oficiales, habían ido primero, y a los 2 o 3 días vamos nosotros. Cuando salimos de Palomar, yo ya llevaba 2 aviones que no tenían radio, que había que instalarlo. El otro que estaba fuera de servicio, pero estaba el avión. O sea que había que reparar eso y ver. Entonces, cuando salimos de Palomar con un F-28 a Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia llegamos, que eran las 4 de la tarde más o menos. Entonces me presento al jefe, porque yo me tenía que presentar a cada jefe de base para que me hiciera embarcar para Malvinas. Entonces llego, me presento al jefe de base. Señor, vengo de... sí, ya él sabía que iba yo con el cabo primero para instalar los equipos. Y entonces llegamos. Y entonces le digo, señor, bueno, me presento, para cuando nos embarcan para Malvinas. Dice, mira, son las 4 de la tarde. Entre que se embarquen a otros, a ser las 5 van a llegar de noche. Mejor se quedan acá en Comodoro, duermen una noche como la gente, que va a ser la última, y después veremos cómo van. Y después mañana se embarcan en el primer vuelo. Bueno,
Entonces le digo al comodoro señor, ¿y qué hora es el primer vuelo? Entonces dice, mayor, dice, a ver, vaya, llame a operaciones y pregunta cuál es el primer vuelo, a qué hora sale el primer vuelo. En eso el comodoro se va. A los 5 minutos más o menos, viene de vuelta y me dice, ¿qué está haciendo acá? Le digo, estoy esperando que el mayor me diga a qué hora salimos del primer vuelo. Dice, no, señor, usted es un señor supervisor de Fuerza Aérea y no tiene por qué esperar que el mayor le diga a qué hora va a salir. Usted se va a descansar ahora al casino que tiene la habitación ya preparada, descansan y el mayor se va a encargar de ir a avisar a usted a qué hora salía, que al otro día a las 5 de la mañana salíamos. Pero vos mirás la forma de qué forma nos trataron ahí de decir, como usted es un señor supervisor de Fuerza Aérea y no puede esperar que le venga a dar o sea que, muy bien, en eso. Y después en todo lo demás, por ejemplo, estando allá en Malvinas, llegó un cargamento de camperas por el frío. La duele. Con los cuadraditos. Entonces el ayudante va y le dice al jefe del aeropuerto, que era un comodoro también, dice, señora, ¿qué tiene la suya? Y él le dijo, ¿todo el mundo tiene camperas? Y si no, yo no la quiero, que primero están los que están afuera que no yo. O sea que había diferencias. Y yo, por ejemplo, así mismo bajé 10 kilos. Pero eran por los nervios, por esto, pensar esto. Pero nosotros podíamos comer. Y ahí, Gustavo, usted comentaba que en Comodoro Rivadavia, bueno, dice que vayan a descansar, salía el vuelo a las 5 de la mañana. Sí. Salió, o sea, al otro día se levantaron, se subieron al avión y pisaron Malvinas. Sí. ¿Cómo fue ese arribo a las islas y qué conocimiento tenía usted de las islas? Y sabíamos que existían las islas y que estaba el aeropuerto del otro lado del lado este, o sea que había que pasar todas las islas para poder aterrizar. Y bueno, entonces llegamos allá, también me presento al jefe, y bueno, dice, acá tienen, dice, va a tener un lugar especial para dormir. Bueno, me lleva, teníamos en el piso, en el hangar, una bolsa de dormir, y ahí esa era la habitación. Y dice, bueno, esto es lo que queda, de ponerse a trabajar. Y trabajamos ahí, y empezamos a instalar los equipos. Después reparamos el BOR famoso, reparamos los equipos de la torre de control. ¿Y el BOR desde cuándo estaba ahí? El BOR es un equipo que da una señal yo me meto se llama radial. Cada grado, viste, los 360 grados de la brújula, el norte es el 0. Después vienen los 90, 180, 270. Entonces ahí tenías el radial que sale la señal. Y cuando sale esa señal, ahí Usted ya había ido a Malvinas a ponerlo al BOR, ¿no? Eso trató. Entonces, ese equipo en el 77, o sea, 3 años antes, la República Argentina dona ese equipo de BOR, porque en ese tiempo se hacía los días martes un vuelo con el F-27, F-28 a Malvinas y volvía. En el 77, 78, 79, y hasta que llegara a 80 y pico también. Entonces, ¿qué pasaba? Necesitaban ese BOR, que lo guiara para llegar.
Entonces, inclusive se hacían los días martes que se hacían los vuelos a Malvinas, se traían malvinenses a estudiar a Buenos Aires y Buenos Aires que iban a conocer a Malvinas. Había maestras argentinas en Malvinas en esa época. Y de nosotros íbamos todos los años a verificar, porque ¿qué pasaba? En ese aparato, con la humedad y la no humedad, se corre de grados. Entonces, en lugar de que por ahí se corría demasiado, entonces eso había que controlarlo todos los años, verificarlo. Entonces, porque si no, en lugar de aterrizar en la pista, aterrizabas en el mar. Entonces, con ese aparato, lo verificaban todos los años, iba. Y casualmente habían ido 2 compañeros míos, y justo en el 82 iba a ir yo a Malvinas para verificar el equipo ese. Pero ya vino toda la guerra y ahí se paró todo. Tuve que ir a trabajar después. Entonces le toca ir a ver este equipo en realidad, pero con la bandera nuestra flameando en las islas. Exactamente. Y ahí fue y lo puso en funcionamiento Albor, sí. ¿No estaba funcionando cuando usted le tocó o está funcionando más o menos? No, estaba mal, se había descompensado todo eso porque no habían ido. Pero ahí lo pusimos en marcha, lo pusimos bien. Y casualmente le estaba explicando que me pasa esto. Resulta que en uno de los bombardeos se rompe la antena y se rompe el equipo Entonces lo reparo al equipo y se pone a funcionar y en eso pasa. Resulta que voy con los tours a Brasil en los bus. Años después. Sí. Entonces, por particular, hace 3 años antes de la pandemia. Y en eso 2017, supongamos, 2016. 2019. Ah, 19. Antes. Sí. Y ahí voy caminando, y paramos en una isla, nos llevan a una isla, y entonces ahí comimos todo eso. Y cuando voy caminando para la playa, yo tengo una gorra que dice Fuerza Aérea Argentina, veterano de guerra. Y entonces le dice una señora, le dice al marido, viejo, mira, un veterano. Entonces le digo, y en eso me dice, señor, me llama el hombre dice, ¿dónde estuviste? Ya nos quedamos ahí. Le digo, estuve en Puerto Argentino, en el aeropuerto. Ah, yo también, dice, yo soy capitán de la Armada, era capitán no sé si de corbeta, ellos tienen medio raros los nombres. Entonces dice, yo soy piloto de helicóptero. Ah, le digo, bien, mire, yo estaba en el aeropuerto para reparar los equipos de radio de los aviones y para reparar el bord. Y salta y dice, vieja, este hombre me salvó la vida. Así, en esa forma. Dice, porque gracias al bord pude llegar al aeropuerto. Y me abrazamos, nos pusimos a llorar los dos. ¿Sabes qué emoción que fue? Ahí, pues dice, pero en una forma tan espontánea, dice, este hombre me salvó la vida. Y después ahí empezamos a hablar que él era el piloto de helicóptero, había salido con el helicóptero a Darwin, que es otra base que está. Y cuando volvía, el viento te lleva de un lado o de otro, según donde va. Entonces se había perdido. Entonces conectó el bord y lo llevó hasta el lugar. Y así Y esa es una de las tantas. Igual que cuando reparamos el primer equipo, y instalé el primer equipo, y después hay una nota por ahí muy linda,
primer equipo de comunicación? El equipo de comunicación, el VHF que se llama, para comunicarse entre avión a avión y torre control. Y después entonces reparo instalo el primer equipo y voy a medir y medimos que en lugar de 12 volt, porque están preparados con 12 o 24 volt. Los aviones grandes están con 24 volt, los aviones chicos son 12 volt. Entonces con el frío ellos lo habían modificado para 24 volt. Entonces, ¿qué pasa? Tuve que mandar a Buenos Aires a pedir 2 fuentes para regular, que regula de 24 a 12 volt. Entonces, termino que fui a Comodoro a buscar las fuentes estas, al otro día la colocamos y terminamos el primer avión y comunicamos con la torre, porque ¿qué pasaba? Tenés que comprobar que la salida, porque cuando sale una señal, una fuerza. Es como si yo mandara en un caño un chorro de agua y el caño es chiquito, se abotona ahí y revienta el caño. Entonces, tener que controlar eso, que la antena disipe bien la señal esa que está mandando. Y cuando terminamos de instalar, vamos a sacar el avión, en la puerta para ir a la plataforma, y de la plataforma la torre te da la autorización para que vayas a la pista y salir. Entonces cuando vamos a sacar el avión, a mirar el helicóptero, se rompió un helicóptero a la salida para la cabecera. ¿Cómo hacemos? Y me pedían el avión, que querían volarlo. Entonces digo, doy la vuelta a la manzana y veo, pasamos por ahí. Entonces llevo el avión por el costado y cuando llegamos tenemos un alambrado de 2 metros de altura. ¿Y qué hicimos? Vino un Hércules con tambores de combustible, pusimos los tambores de combustible y una madera y lo levantamos. Pedimos colaboración de un soldado, lo levantamos al avión, al primer tambor, al segundo tambor, y después del otro lado hicimos lo mismo para bajarlo. O sea que pues levantamos un avión a través de un alambrado. Lo estamos con alambre. Había que hacerlo. Así que... ¿Qué tipo de aviones eran esos? Cessna 172. ¿Y para qué se usaban? Para transporte de 4 plazas. Son 2 pilotos y copilotos y 2 pasajeros atrás. Que utilizaba para llevar combustible, para llevar algún coso, para traer algún herido. Para abastecer ahí la isla. En la isla, para trabajar en la isla nomás. No sirve para llegar al continente. ¿Y a uno de esos, habían varios de esos o había uno solo? No, había 2. 2. ¿Son los a que usted le instaló el VHF? Los 2 que le instalamos el VHF. Y había otro de 2 motores, que ese sí era más grande. Ese lo reparamos y seguimos volando. Y además de instalar el equipo de comunicación, ¿tenía otra función usted? No, y ahí colaboramos con todo lo que se podía. No solamente lo mío, sino que también si necesitaba el mecánico que le diera una mano para que cambiar alguna pieza o algo de cosas, ahí estábamos. Ahí estábamos todo el conjunto, como en toda la vida. En la Fuerza Aérea trabajamos en conjunto. Por ejemplo, cuando fuimos al tema de Chile, cuando fuimos a la Laguna del Desierto, había que hacer algún trabajo. Bueno, estábamos todos ahí trabajando. Aunque había que cambiar alguna hélice, y bueno, le ayudamos al mecánico a cambiar la hélice. Nadie tiene no su específico trabajo, sino que colaboramos todos para que buen funcionamiento. ¿Qué edad tenía en el 82? 48 años. 48 años.
O sea que tenía 30 años más que los soldados. Ya. Y que varios oficiales. ¿Eh? Y más grande que varios oficiales y suboficiales que estaban ahí. No, ¿sabes? Sí, eso es lógico. No, los oficiales tenían alrededor de, no llegaban a 30 años. No, era el más viejo, el más antiguo de todos. No, pero bien, gracias a Dios. Como les comentaba antes, con el frío se me secaron la cadera, el líquido que tiene acá la cadera. Entonces, cuando volví acá a la Argentina, tenía unos dolores espantosos, porque rozaba el hueso con los dos huesos. Entonces, ¿qué pasó? En el hospital de aeronáutica cortaron, sacaron la cadera, pusieron una cadera de plástico con 3 tornillos y una cabeza de fémur también lo mismo. Sinceramente, no puedo hacer correr mucho, pero podía correr, según el médico, pero yo con temor a que pase algo, regulo la situación. Claro. Y Gustavo, volviendo ahí a la estadía y la vida de ustedes en Malvinas, ¿cómo era? ¿Se despertaban en una hora? ¿Tenían una rutina o cómo era la vida de ustedes? Según las situaciones. Por ejemplo, si teníamos un bombardeo, ya se tenía que levantar. Y si no, hacíamos comprobar cosas, le dábamos una mano al que tenía que hacer algún trabajo, el que tenía, por ejemplo, hasta pelar papas y cosas del cocinero. Así que ahí que colaborábamos todo en lo que se podía. Ustedes llegaron el 3 de abril a... No, nosotros no. Yo salí el 12 de abril. Y a partir del momento de la llegada, ¿cómo fueron los primeros días y cuándo fueron los primeros bombardeos? El 1 de mayo. 1 de mayo, sí, ese fue el primer bombardeo. Pero antes estábamos ahí, lo único que nos orgullecíamos era ver la bandera argentina flamear ahí en medio de esos cerros. O si no, después volar e ir a Darwin, ir a Ganso Verde, ir a San Carlos, que son las bases que había. Y así. ¿Usted fue a esas bases? Sí. Ahí volábamos todo. Inclusive a veces pasábamos, venía a ras del mar porque te localizaba un misil y te bombardeaba. Así. Inclusive los traslados, por ejemplo, yo hice tres traslados de la isla a Comodoro Rivadavia, Oscar Repuesto. Y cuando volvíamos, en el Hércules, por ejemplo, íbamos que te salpicaba el mar, en las parabrisas, porque ibas a 50 metros de altura. Y ahí las olas a veces eran enormes. Igual que cuando salía el Hércules de la isla, te dejaba la estela como si fuera una lancha, porque veías la estela que te dejaba porque iba pegado al mar prácticamente para que no detecten los radares. Y a los puntos que usted iba cuando iba a Darwin, que iban estos aviones que mencionaba antes. Sí. Y cuando llegaba a ese lugar, ¿cuál era la impresión que le daba a esos otros pueblos? Era encontrar camaradas, compañeros nuestros que estaban de la Fuerza Aérea, por ejemplo, estaban los que estaban en los Pucará, los que estaban en el helicóptero, eran todos, pero eran de las brigadas. Lo que nosotros del INAE habíamos ido 4 oficiales, yo y un civil y un cabo primero. Que desgraciadamente de los 4 no queda ninguno. El tiempo
las situaciones, y yo soy el único viejo que me lo tomé en serio. Y quedé, por ejemplo, los otros muchachos eran jóvenes, algo de 35, 36 años, entre la situación, y después quedás como... Inclusive te digo de que yo, por ejemplo, pasaron los primeros meses que no dormía. Pobre mi señora, me acompañaba a dar una vuelta, a ponernos a tomar mate a las 3, 4, 5 de la mañana o a las 12 de la noche, porque estábamos todos tensionados con todo lo que habíamos vivido. ¿Era su primera señora? No, ya estaba separado con la primera señora. Y de los compañeros, de esos 6 que fueron, ¿cuántos fallecieron allá? Acá, ¿En Malvinas no falleció ninguno? no, uno solo. Uno solo, que ese, por ejemplo, era un teniente, primer teniente. Le dijo a la señora, mira, había tenido un hijo y a los 3 años este chico se muere de cáncer, el hijo de él. Entonces le dijo a la señora, bueno, mira, nos vamos a Malvinas. Si me llega a pasar algo, yo quisiera que mi hijo, me gustaría estar al lado que me entierres al lado de mi hijo. Y bueno, justo le toca a él caer. Entonces, gracias a la tecnología de la Cruz Roja, detectaron que era el cadáver de él, con el ADN. Y gracias a Dios, él está descansando junto a su hijo en el cementerio de Río Cuarto. ¿Y él falleció en un bombardeo? No, él fue con un misil, tenía el celular y lo había dejado prendido y el misil busca el calor, como busca, por eso que no se... El Candy. No había todavía celulares, no existía. Y igual que las cocinas, por ejemplo, si ponían a calentar la comida, los que estaban arriba, volaban directamente con el misil, por el calor. Y el 1 de mayo, además, que empiezan los bombardeos en lo que es el aeropuerto. El aeropuerto. Ahí hay una cosa que es... está el aeropuerto, está en la... Entonces, ¿qué pasaba? Ellos mandaban bombas, los ingleses, bombardeaban la pista, querían romper la pista. Pero resulta que había un cura de Malvinas, porque las bombas atraen las balizas. Entonces el cura iba y colocaba las balizas en la pista. Entonces había un suboficial que lo había visto. Entonces sacaron las balizas, las corrieron de la pista y los tipos bombardeaban donde no era. Y después se tapaba la pista para que parecía que no. Pero era un espectáculo ver los aviones, los Hércules o los F-28 que iban, porque seguían volando lo mismo. Aterrizar como... vos tenés que aterrizar contra el viento. Y tenía viento de 90 grados, o sea que el tipo venía a cosas y lo ponía, lo colocaba al avión a su medida. Y Gustavo, justamente ese 1 de mayo que empiezan los bombardeos, en Darwin van a atacar también ahí en la mañana Harrier y le va a dar
¿no? Van a atacar Sí. al avión Pucará de Jujuy, Al Pucará, donde mueren sí. mecánicos también. Sí, mecánicos. ¿Cómo le impactó a ustedes la noticia? Y todo. Era con decirles de que todas las noches nosotros rezábamos para el otro día estar vivos. Había uno que nos enseñaba a rezar el rosario, y nuestros rezos eran para que el otro día estar vivos. Y bueno, y ese... ¿Quién era el cura que estaba en el aeropuerto? ¿Cómo? ¿Quién era el cura que estaba en el Ah, aeropuerto? ¿Se acuerdan? teníamos un cura, Gonzalo Pacheco. Él, de vez en cuando nos hacía llegar algún chocolate, alguna factura, o nos tiraba el termo con agua caliente, pero más o menos los hacíamos. Gustavo, cuando ese 1 de mayo también, vuelvo al 1 de mayo, Sí. cuando pasa lo de García Cuerva, el derribo propio, avión propio que quiere aterrizar, ¿a usted por la radio se llegó a enterar de eso o nunca se enteró? No, Nunca se enteró de nada. no. Y ahí la vida de ustedes ahí en Malvinas entonces sigue siendo así, arreglar eso. Reparar y cosas. Y después cuando sentíamos la sirena que tocaba la alarma, tirate al suelo porque si vos sentías el ruido que pasaba, entonces sí, pero si no sentías el ruido, tirate al suelo porque seguro te viene algún pedazo de gila de... ¿Y cómo se enfrenta el miedo en esa situación? ¿Cómo se enfrenta el miedo? Bueno, el miedo existe siempre. El miedo tenés cosas, pero como lo superábamos, tratando de conversarlo, de charlarlo, de aflojarlo. Pero el temor, teníamos miedo de que yo tenía miedo de no volver más a mi casa, a ver mi familia. Y te digo una cosa, lo que nos ayudaba mucho era la oración de la noche. Eso sí nos daba ánimo para el otro día levantarte y decir, estoy vivo, estoy para seguir. Y bueno, y ya estábamos resignados a que... ¿Y se acuerdan Pero- quién era el que les enseñó a rezar el rosario? ¿Quién fue el que les enseñó a rezar el rosario? Era un oficial. ¿Sabes lo que pasa? Que había diferencias, por ejemplo, entre los que estaban combatiendo en la montaña, como los chicos del 7 Infantería, en London o en otro lado, que a nosotros nos venían, nos bombardeaban, pero no había una roce. Inclusive también como estaba cerca del aeropuerto, estaba cerca de las casas de civiles de Puerto Argentino. Entonces trataban un poco de no, ni siquiera ellos ni nosotros ni nada arrimarnos ni nada por el estilo con la gente locales. ¿Y con su familia usted se escribía cartas? Cartas de lo que hacía cuando venía, porque en ese barrio, te conté que te hice 4 vuelos desde la isla a Comodoro a buscar repuesto y volvía. Entonces aprovechaba y hablaba por teléfono de Comodoro, cosas, digo que estoy bien y bueno, nada más. Esa fue la comunicación que tuvo. Sí, siempre con mi señora y los chicos, pero nada más.
Tampoco recibió cartas allá, era No, solamente nada. llamado. Nada. Y de los días de... Antes nos contó de cuando pasaron el avión por arriba del alambre, historias así muy particulares, ¿recuerda alguna también? No, después todas cosas normales. Por ejemplo, a uno de ellos, en uno de los bombardeos, que estaba en la torre de control, los tiró por la escalera y ahí los tuvimos que levantar de todo y sacarlo y los tuvieron que evacuar. Era un piloto macanudo, el Gordo Dovici. Y Gustavo, el 14 de junio, el día de... Sí, la rendición. Sí, No, a mí me sacaron 2 días por ser civil, porque era el único civil. Por ser civil me sacaron 2 días antes, el 12, en un Hércules, el último vuelo de Hércules que hizo. entonces fue 2 días antes. Sí, el de la rendición. Claro. ¿Y cómo fue para usted irse de la isla? Y me dijeron, o te vas o te vas. Ahí había que en la cabeza, había que decir lo que hacía la cabeza, porque generalmente no buscábamos el contra, esto, el otro. Siempre se trató de hacer a lo que íbamos. Y pues, lógico, si te decía, no tomes esto porque cosa, y entonces veíamos, también analizar, no vas a hacer cosas que no eran coherentes. Pero las cosas coherentes las tomamos todo como... ¿Y cómo les explicaron el regreso? ¿Por qué los mandaban de vuelta? No, que ya se sabía, ya había venido el Papa, ya había habido el arreglo porque hubo un arreglo igual que cuando vino Samurai, cuando fue el asunto de Chile. No sé si ustedes saben El 78. 78, que vino Samurai. Bueno, pero el asunto ese ya sabíamos que... Entonces me ordenaron entrar, tenés que evacuar. Bueno, y entonces cuando llegué a Comodoro, me presenté al jefe de base y ahí a las horas vino un avión de aerolínea y me cargaron en el avión y me trajeron a Buenos Aires. Pero por ejemplo, después viene la felicitación de un lado, el mirarte de costado del otro. Había grandes diferencias. Por ejemplo, yo estaba dando clases y yo me quedé como 4 o 5 días en casa y recién fui a la base. Cuando voy, entonces me dice, bueno, veía que me hacía falta, porque veía que me hacía falta de estar en esto, que estaba ocupado, que no es, que es lo mismo que por ejemplo, me hubiera quedado en casa mirando las paredes, hubiera sido tal vez peor. Entonces mi señor dice, no, mira, viejo, andate ya te distraes, hablas con tus amigos, y esto, y era más llevadero. Y fue así como cuando llego, por ejemplo, estaba el jefe de base, le dijeron, señor, vino Andrada de Malvinas. Y ni siquiera salió a decirme, bien, cómo te va, cómo te fue, esto, lo otro. Nada. ¿Eso en la base, ahí en Morón? El Morón. Y eso fue cuando volvimos. Pero, ¿cómo fue el regreso? De ahí a Comodoro de Rivadavia, de ahí un avión hasta Buenos Aires, y ahí cuando aterrizan, ¿qué aterrizan? ¿En el Palomar? ¿Dónde? En Morón. No, en Aeroparque. En Aeroparque. Ahí me tomé un remis porque era yo solo.
Ahí me tomé un remis y me fui a casa. ¿Y No, cómo no fue es- el encuentro con la familia? Ahí fue el encuentro de la familia. ¿Y cayó de sorpresa usted a su casa o ya había avisado que estaba de regreso? No, no, ya sabían que estaba de regreso. Pero así que yo, por ejemplo, me había traído un poco de tierra de Malvinas. Y hubo una maestra que me lo pidió para la escuela y se la di. Y todavía está. La turba. Es igual que la turba esta que que vos la calentabas y te daba calor, pero no podía prender fuego por los misiles. Claro. Gustavo, ¿y usted qué regresó? ¿Un 11, 12 de junio? Llegó acá más o menos a Buenos Aires. Sí, al otro día. Ya. Y después de que llega a Buenos Aires, al otro día se presenta en la base de Morón. No. Me quedé 5 días en casa que no quería salir, no quería, estaba, entonces, no, como no le comenté antes, no quería salir, no quería ver, no. Así que a la final, después, mi señora, mis hijos, entonces me llevaron hasta la base y ahí empecé a ir a seguir. O sea, 5 días después su señora le Sí. dijo, no, Gustavo, vamos a la base Sí, y te llevó. Y ahí fue esta situación de que le avisan al jefe de la base que estaba usted y no salía a saludar. no salió nada. Inclusive, ahí en uno de sus diplomas, que el jefe de base mandó a hacer un pergamino con la firma de todo el personal de la base por el reconocimiento de haber venido a la isla. Entonces llaman a la escuela, yo en ese momento estaba dando clase, llaman a la escuela, decirle que Andrada se presente a retirar. Y el regente dijo, no, Andrada está dando clase, cuando termine irá. No me dejó ir en ese momento. Pues son cosas. Había algunos que estaban, otros no, al contrario, Andrada venía acá, mirá, hacemos un asado mañana, venía otro, inclusive había uno que hacía empanadas y decía, Andrada, mira, mañana tenemos empanadas, veniste. Y otro que no quiere saber nada de, inclusive a los oficiales que habían vuelto con vida en ese tiempo, medio le pateaban el nido. ¿Y usted siguió trabajando mucho tiempo en la base? Y hasta el 86. Hasta el 86 después seguí en la escuela solamente. ¿Y por qué se fue de la base? Porque tenía como era, al tener horas de vuelo, que tengo más de 5.000 horas de vuelo, estar en un registro de vuelo que se llama registro de tripulante, a los 50 años se podía jubilar. Entonces dije al otro día, a los 50 años me jubilo. Me jubilé, así que... O sea, tiene la jubilación y lo de la escuela. Sí, la escuela, exactamente. ¿Y usted se relacionaba con algo referido a Malvinas, por ejemplo, algún centro? No, en ese tiempo no había. No había nada después del 90, que se empezaron a juntar, que yo un día fui a la municipalidad de Lanús y veo uno y digo, ¿qué está haciendo? Y ahí me dicen, no, somos veteranos, estamos tratando de hacer un centro. Cuando se hablaba, era en el 90, que inclusive yo había pedido que nos daban una pensión
eran 200 pesos, algo así, eran monedas prácticamente. Lo había pedido, hice unas notas al Cóndor y no me las rechazaban. Había un Comodoro Corona, se llamaba, no quería saber nada. Como yo, como otros más, y nos negaba. Y no querían dar el certificado. ¿Y sus otros compañeros que habían ido con usted de la base, ellos también se fueron, se jubilaron o se quedaron trabajando ahí? No, sí, siguieron trabajando igual casi como yo, pero a los 2 años, 3 empezaron a fallecer y lo tomaron de otra manera. Había un correntino, un negro Sangrá, que era un tipo tan fuerte, que una fuerza terrible, y después flaqueó, que teníamos que colaborar para tratar de solucionarle los problemas. Tenía problemas con los hijos, con todo. Y era un tipo que se basconeó. No tuvo el apoyo tal vez que tuve yo, igual que el otro chico que estuvo conmigo, Marchetti, también anda bien. Somos los dos únicos que damos. Y Gustavo estaba contando que ahí usted vivía en Lanús y que sí. Ahí en el municipio se había enterado que estaban queriendo armar el centro. Sí. Y empezó a participar. Ahí empecé a participar, a coordinar con ellos. Después, como yo era profesor de la base, allá, por ejemplo, hay equipos que se dan de baja porque no sirven más. Y está la obligación, según las leyes de cosas, que de destruirlo. Entonces yo, en lugar de destruirlo, los llevé al museo. Los tengo ahí en el museo. Y después hicimos, ¿conocen el museo? Sí. El museo del centro acá de ustedes, sí, el Centro Veterano de Guerra de Malvinas de Lanús. Por eso, los equipos de comunicación, los instrumentos, todo eso los traje yo. Y antes teníamos allá por Pavón, pero no era la forma que estamos ahora, que nos tratamos, nos saludamos entre unos y otros. Y desde entonces está acá en el centro, ahí militando. Y colaborando para alguna entrevista, por ejemplo, con los chicos por ejemplo, son muy emocionantes los chicos cuando vienen a la colonia. Después de la colonia vienen al museo, que les pasamos películas y hablamos. Y se entusiasman mucho, igual que yo tengo mis nietos que son, andan siempre con la camiseta de Malvinas, que les compré, y son, y esos son los sucesores nuestros. Porque te imaginas, yo tengo 88, no sé, según tengo escrito que mi abuela vivió hasta los 107. Yo dije, yo voy a tratar de batir el récord. Y bueno, gracias a Dios ando bien de salud. Gustavo, ¿qué siente por Malvinas? ¿Qué siente por Malvinas? Mira, yo desde chico, yo te digo de que cuando tenía 8, 9 años, 10, que estaba en la primaria, siempre soñábamos con ir a Malvinas. Y me tocó volver después de tantos años. Siempre la teníamos en mente. Igual que siempre la tuvimos en mente después de los años que estuve en la fuerza.
con decirte que íbamos a verificar el board que habíamos instalado. Hizo recién referencia, ¿usted volvió a Malvinas después de la guerra? Ahí vino, hay un problema. Resulta que, viste que se sorteaban 4 pasajes por año, cada 6 meses para ir a Malvinas. Del municipio acá. Salí 3 veces sorteado. Y no me dejan entrar los ingleses por tener más de 80 años. Más de 80 años no pueden entrar ni salir. Y eso que me pidieron la primera vez, me pidieron un seguro de $200.000. Dólares, ¿eh? Seguro. Entonces, mi nieto y mi hijo consiguieron un seguro, pero por 100, pero los tipos no aceptaron. Y al año siguiente ya no me dejaron entrar y no, me hubiera gustado volver. Me ha gustado volver, recorrer los lugares donde estuvimos, pero no. Y, o sea, pero esa no puede ingresar por decisión del ilegítimo gobierno de las islas que no dejan... Que no dejan entrar a las personas mayores de 80 años. Y me hubiera gustado, la verdad, estar allá adentro. Cuando era chico allá en Tinogasta, ¿qué quería hacer cuando fuera grande? Bueno, siempre, mira, siempre me gustó, mira, hay una diferencia entre 80 años, hace 80 años a ahora. Ahora vos vas a Tinogasta y es otro mundo. Otro mundo. Por ejemplo, en aquella época, yo me acuerdo que mis hermanos mayores, yo como era el más chico, era el preferido. Entonces me hacían carritos con la lata de picadillos de carne, porque no había cosa. Y siempre soñaba con las islas. Siempre soñaba de que algún día íbamos a recuperar las islas, estando allá Inclusive te digo de que en ese tiempo las radios eran a lámpara y a batería, porque ¿qué pasaba? De día te cortaban la luz, únicamente la ponían de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, la usina que daba la electricidad. Entonces todo el mundo tenía las radios a batería y con una antena arriba por la frecuencia, que antes no existía. Por ejemplo, ahora acá AM, FM nada más, pero antes allá era onda corta y onda larga, se llamaba. Es la frecuencia en kilociclos, no sé si entienden. Viste en el cartelito de tantos kilociclos. Y bueno, ese era el único diversión que teníamos. Y después hacíamos actos, bueno, por ejemplo, actos del 25 de mayo, 9 de julio, esto se festejaba como nunca, más que... ¿Y de Malvinas aprendió en la escuela de Tinogasta o en la escuela Don Bosco? Sobre Malvinas. ¿Conoció en la escuela? Ya en la escuela de Tinogasta y en la obra de Don Bosco también. La obra de Don Bosco íbamos hacíamos según los curas, según como andaba bien de conducta, te llevaban a los campamentos. Tenemos campamento ahí en Sarmiento, para el lado de la cordillera. Entonces, y llegábamos y hacíamos la carpa. Y el primero que se arremangaba la sotana era el cura para hacer los pozos, unos tipos macanudos, la verdad que muy agradecidos. Así que...
algo sobre su historia que no le hayamos preguntado o que a usted le gustaría contar. No, a ver. No, ya habíamos hablado todo más o menos que es lo que tenía acá. ¿Puedo hacerle una última pregunta? Va, yo. Su señora, mientras usted estaba en la guerra, Sí. ¿cómo la pasó? Y ella también tenía su trabajo, los 3 chicos que cuidar, pero aguantaba y era un fierro, la verdad que, como yo le decía, que ella me acompañó muchísimo en los momentos cuando llegué de vuelta, que te dije esos 5 días que fueron terribles, ella me acompañaba en todo. Igual que el tiempo que estuve en Malvinas, siempre coraje, cosas cuando la llamaba, que venía a Comodoro, que hablábamos, siempre alentando, ayudándome y seguí adelante, que vamos a volver y vas a volver y cuando vuelvas, ya tenemos tal cosa, cuando volvemos y así fue que habíamos planificado algunos viajes y lo hicimos después a Tierra del Fuego, a los glaciares, así que después lo planificamos y lo pudimos hacer. ¿Y ella estaba en contacto con las esposas de sus compañeros de la base? ¿Tenían información? ¿Tenían alguna manera de...? No, pero lo que pasa es que de la base, como te dije, éramos prácticamente 5. Pero no había una relación muy fluida. Había con otros que habían quedado acá en la base, sí, que teníamos más relación, que venían a visitarla, los amigos con las señoras venían a visitarla, pero esos no habían estado en Malvinas. Gustavo, ¿algo que usted quiera para cerrar? Bueno, para cerrar diríamos, que siempre sigo teniendo la esperanza que es seguir viendo la bandera argentina flamear en esas piedras que veíamos tanto. Que la turba de Malvinas se lave en esa sangre de sus chicos que quedaron allá. Porque había chicos que no tenían que haber ido. No porque sean cosas, sino que no estaban preparados para eso. Por ejemplo, había soldados del Chaco, que yo los veía cuando veníamos de vuelta con el avión, porque el transporte de tantos hombres del ejército se hicieron todos con aviones, no fueron barcos con gente, sino eran todos con aviones. Y yo cuando volvíamos de vuelta veía a esos chicos que venían con tanta fuerza del Chaco, de cosas, que con el calor y encontrarse con ese frío, pobrecito, era tan grande la diferencia de temperatura entre donde ellos vivían a ir allá a Malvinas. Allá en Malvinas el clima era tan jodido que al rato llovía. A la hora venía un viento y te caía granizo o te caía nieve. Era el clima totalmente variado.
Y vos lo veías a los chicos eso con esa fuerza, esa voluntad. Y bueno, y recuperar. No perdemos la esperanza de verlas. Que cada día se hace un poco la situación del país, que no nos ayudan a salir de todos esos pozos. Y sobre todo los políticos, que crean, que piensen en su patria, no en su bolsillo. Porque es así, como están, la mayoría piensan en su bolsillo y no en su patria. Está bueno. Bueno.